Junior de Barranquilla inscribe su nombre en la gran final del fútbol profesional colombiano, a pesar de haber perdido 2-1 en el Atanasio Girardot frente al Deportivo Independiente Medellín. Y el Deportivo Independiente Medellín consigue su cupo a la fase previa de Copa Libertadores porque estaba en duda, le da la mano a Atlético Nacional, pero Atlético Nacional no hace lo suyo y pierde con un interesante América de Cali de cara al futuro, de cara al año 2026 y de lo que quiere seguramente David González ya cuando podrá sentarse y pararse en la raya, sentarse en el banquillo técnico para dirigir a este América de Cali. Señores, es un gusto, es un placer, bienvenidos a mi canal. Yo, Riaño Relator, Giovanni Riaño Cardoso, para llevarles lo que pasó precisamente en la jornada número 6 de los cuadrangulares semifinales en el Grupo A del fútbol profesional en Colombia. Gracias a las personas que se suscriben a este canal, que le dan al botón de me gusta, que le dan al botón de la campanita también para activar las notificaciones y que no se pierdan ninguno de los videos que estamos subiendo, porque estamos hablando de lo que fue el sorteo de la Copa del Mundo, de las sedes México, Guadalajara y Miami para el grupo de la Selección Colombia, de lo que pasa en el fútbol colombiano. Tenemos videos del fútbol femenino, en fin, la oferta es bastante amplia para que ustedes se suscriban, le den el botón de la campana, activar las notificaciones. A los que comentan también muchísimas gracias. Pueden hacer de todo en este canal, por supuesto, y que hacen un montón de cosas positivas para que esta comunidad de Yo Riaño Relator siga y siga creciendo. No dejen de hacerlo. Ustedes encuentran el botón de suscripción abajo en la caja de los comentarios para que se suscriban y sigamos esta conversación y podamos hablar de todo lo que nos gusta en el fútbol profesional colombiano y el fútbol del mundo, por supuesto, masculino y femenino en términos generales. El Junior de Barranquilla perdió en condición de visitante y era poco previsible pensar en esa derrota teniendo en cuenta el buen momento del equipo de Curramba frente al mal momento de su rival hoy en el Atanasio, el local, el Deportivo Independiente Medellín, que no había conseguido un triunfo, que tenía la necesidad de hacerlo porque buscaba su cupo a la fase previa de la Copa Libertadores y el Medellín tenía que darle la mano a su rival de patio, Atlético Nacional, y lo hizo. Claro, reitero, tenía la necesidad de hacerlo por la búsqueda del cupo a la Copa Libertadores de América del año 2026. Pero Atlético Nacional en el partido en el Pascual Guerrero no lo consiguió, no lo hizo. Y el Junior de Barranquilla, reitero, marcó el gol del descuento con el jugador Brian Castrillón. El Deportivo Independiente Medellín se había ido adelante en el marcador temprano también en la primera parte. Hubo una jugada de mano penal, fue analizada por demasiado tiempo, se perdieron casi 8 o 9 minutos. Eso fue lo que al final se repuso al final de los primeros 45 minutos. Se cobró la pena máxima y el portero de Chaux la atajó. Ustedes saben que Adriana Aguirre no podía estar presente en el arco del Poderoso de la Montaña por lo que pasó en el clásico pasado con Mateus Uribe, la provocación de unos y de otros. Los dos estuvieron sancionados y muy bien sancionados para que ese tipo de cosas no pasen. Y el Deportivo Independiente Medellín se fue así al descanso, luego del mismo, que se reanudó de la misma manera al mismo tiempo. Ambos encuentros logró la posibilidad de quedarse con el partido, de quedarse con el triunfo y conseguir su cupo a Copa Libertadores, pero el Junior de Barranquilla tenía otros planes y era acercarse porque estaba latente la posibilidad para el Verde de Antioquia que de ganar el partido y por diferencia de gol se montara a la final del fútbol profesional colombiano y por eso Brian Castrillón anotó. Sin embargo, ninguna de esas dos cosas ocurrió. Ni el Junior ganó ni el Nacional tampoco hizo lo propio en el Estadio Pascual Guerrero. Con un América que jugó muy bien, Nacional estuvo aplicado en los primeros minutos, pero quizás el América de Cali empezó a tomar la manija del partido. Este es un proyecto bastante interesante el que tiene David González. Esto era lo mismo que le ocurría en Millonarios al comienzo de este año 2025, cuando tuvo tantas y tantas lesiones el equipo embajador y le tocó echar mano, no por convicción, pero le tocó echar mano precisamente de los jugadores juveniles. Pues bien, en Millonarios, en este caso, hizo exactamente lo mismo, lesiones, sanciones, de las cosas que ya hemos venido conversando a lo largo del tiempo en este canal, que le sucedieron al América de Cali, pues lo obligaron a tomar determinaciones y a poner jugadores que quizás no tenían la experiencia suficiente para jugar las instancias de semifinales del fútbol en Colombia. Y al final eso pesó, porque el partido en Barranquilla, a pesar de haber conseguido la ventaja, el Junior terminó dándole la vuelta. Sin embargo, eso no es óbice para hablar de lo que sucede con el América de Cali en tiempo presente y de lo que va a pasar a futuro, porque es un equipo bien trabajado desde lo táctico, porque tiene valores importantes en diferentes zonas del campo. Papula, la reaparición de Dylan Borrero, que hoy marcó doblete, Carrascal, que ese es el líder y el hombre de experiencia en la mitad del terreno, la compañía y al lado tiene a un jugador importante como Josen Escobar. En fin, hay muchas cosas interesantes. Jorge Soto, que ha sido arquero importante y que ha sido el sostén trascendental de este equipo.
Y este América de Cali, que tiene cosas importantes, se fue arriba en el marcador con el autogol de Andrés Felipe Román, gol en propia puerta. Seguido de eso, el segundo gol de Dylan Borrero, la floja respuesta también de David Ospina en esa jugada. Y el América ya con el 2-0, digamos que tuvo la comodidad de quedarse manejando todavía más el partido. Después vino el descuento del jugador Alfredo Morelos. Lo hizo bastante bien Alfredo. Ya había avisado en una jugada previa, en un remate por esa misma zona, moviéndose de izquierda a derecha, diagonal, ya fuera hacia adentro. El balón se había ido por muy poco del palo de la mano derecha. Cuando yo relato, digo, pasó tan cerca como cuando el niño lame la paleta, pero se le fue por fuera finalmente el remate al jugador Alfredo Morelos, que instantes después tuvo la revancha y esta vez sí la embocó en la portería para un remate muy bonito, ir al descuento y era meter al partido a Atlético Nacional, que para la segunda parte hizo modificaciones, ingresó a Edwin Cardona, pero esta vez no por Rengifo, sacó a Rivero, tuvo que arriesgar el equipo verdolaga porque no tenía mañana, tenía que darle la vuelta al marcador y tenía que ganar frente al América de Cali para poder pensar en la final. Reitero, porque el Deportivo Independiente de Medellín le estaba haciendo el favor de ganarle a Junior de Barranquilla en el Atanasio. Pero luego llegó el 3-0, el 3-1 mejor, de el América de Cali, otra vez en los pies de Dylan Borrero, fabricó una pared que le salió al final y al cabo con la complicidad del jugador William Tecillo, por supuesto sin querer, y un remate que salió muy fácil para el portero David Ospina, al menos así se veía, pero la floja respuesta de David con las manos muy mantequillosas, muy débiles, terminó metiéndose al fondo de la portería y marcando el 3-1. Era una jugada muy bonita por zona derecha. El Atlético Nacional logró el gol del descuento con el recién ingresado en su momento Dairon Asprilla, y con el 3-2 Atlético Nacional se ilusionaba. Pero reitero que este América de Cali tiene mano y trabajo desde el banquillo técnico y por supuesto en su cabeza David González. Se hicieron modificaciones para robustecer la mitad del campo, darle un nuevo aire al fútbol defensivo del equipo americano y de esa manera poder controlar de una mejor manera el partido, y a fe que así lo hizo y consiguió una victoria 3-2 los jugadores de Junior de Barranquilla, porque terminó primero el partido en el Atanasio, después en el banco, ahí en el escenario de los antioqueños, revisando que terminara el partido. Los minutos siguieron transcurriendo sin mayor problema para que se clasificara el equipo de Curramba a la gran final, que será contra el Deportes Tolima, un Deportes Tolima que logró 96 puntos en la tabla de la reclasificación, es decir, que sumó 96 puntos en todo el año. Eso quiere decir que la primera final se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y la final será en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, con todo su público en un marco que seguramente será excepcional. Las fechas que va a dictaminar la DIMAYOR. Ustedes saben que en la ciudad de Medellín hay un concierto el próximo día 13 de diciembre. Bueno, si no lo saben, se los cuento. Ese 13 de diciembre va a haber un concierto de vallenatos y eso trastocaba un poco las fechas de las finales en tal caso de que llegara Atlético Nacional o el Deportivo Independiente de Medellín. Y digo esta idea que no era nada descabellada precisamente porque por el fútbol mostrado en la fase de todos contra todos se llegó a pensar que eso iba a ocurrir, sobre todo también porque habían inscrito sus nombres en la final de la Copa Betplay. Yo soy de los que piensa que deben convivir tanto unos como otros sin mayores problemas, y eso debe ser lo que debe pasar, lo que está pasando y lo que seguirá pasando, a menos de que los equipos pues se metan, como decimos comúnmente, la mano al drill y construyan sus propios escenarios deportivos. Para el tema de los cupos internacionales, como Atlético Nacional perdió su partido del día de hoy, no solamente perdió la final, sino perdió la posibilidad de llegar a la fase previa de la Copa Libertadores por su mérito propio, dependiendo de sí mismo. La victoria hoy frente al América de Cali, salvo la diferencia de gol, le podía garantizar su presencia en la fase previa de la Copa Libertadores, que es el interés, el sentir de Atlético Nacional, de esta dirigencia, que es lo que ha manifestado desde su llegada, del presidente Botero, de Fermán y por supuesto de todo el cuerpo técnico, ni hablar, aunque no hay técnico en propiedad, más allá de que se la jugaron por el técnico Arias tras la salida de Gandolfi, sino entonces que se jugaba la posibilidad de quedarse sin torneo internacional, de no depender de sí mismo. Bajo ese panorama, Atlético Nacional depende de que el campeón sea el Deportes Tolima. Si el Deportes Tolima es el campeón, libera ese cupo de la reclasificación de la Copa Libertadores y quedará en manos de Atlético Nacional. Irían entonces Independiente Santa Fe campeón 1, que lo hizo precisamente en el primer semestre,
Llegarían entonces el Deportes Tolima de ser campeón, estoy hablando en el hipotético escenario de que el Deportes Tolima sea campeón, y el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional que irían a la fase de repesca del torneo continental más importante de esta zona del continente, valga la redundancia, de la Conmebol. Si el campeón es Junior de Barranquilla, Atlético Nacional irá a la Copa Sudamericana, precisamente ya tiene el cupo ganado por reclasificación. Recordemos que la Copa Betplay no da cupo a Copa Libertadores, sino cupo a Copa Sudamericana. Entonces, como ya los dos por reclasificación la tienen, también liberan esos dos cupos. Hablo de Atlético Nacional y del Deportivo Independiente Medellín, que por supuesto se juegan el semestre. El año se lo juegan ambos, más quizás el Deportivo Independiente Medellín por el hecho de haber jugado la final y haberla perdido frente a Independiente Santa Fe, y Atlético Nacional, que cada vez que se para en un terreno de juego se juega su prestigio y la posibilidad de seguir ganando títulos. En ese orden de ideas y revisando la tabla de posiciones, que por supuesto se las voy a poner acá para que ustedes la puedan ver, el Deportivo Independiente Medellín consiguió su cupo de Copa Libertadores, pero por encima de él está el Deportes Tolima, que sumó, reitero, la suma no despreciable de 96 puntos. El tercero es Atlético Nacional con 88, de ahí a que le convenga precisamente a Atlético Nacional que el Deportes Tolima sea el campeón. Santa Fe 87, que ya tiene su título asegurado. Hasta ahí los de Copa Libertadores, a diferencia de que Junior, siendo sexto en la tabla de reclasificación, salga campeón. Bucaramanga, Millonarios están pendientes de la Copa Sudamericana. Muy bien, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. Ya saben ustedes, suscríbanse a este canal, denle al botón de me gusta, deje su comentario para poder leerlo y seguir interactuando. Yo respondo todos los comentarios, me demoro un poquito, pero por supuesto lo hago. No deje de suscribirse, de activar la campana de notificaciones y hacer parte de esta comunidad de Yo Barriaño Relator.